convento de las monjas oblatas de la estricta observancia es un lugar oscuro, de paredes mohosas y frías, y podría decirse que hasta siniestro. Es sumamente silencioso, solo de vez en cuando se ve alguna que otra monja caminando calladamente por los corredores con sus largos hábitos negros que recubren todo su cuerpo. Yo fui por breve tiempo capellán, confesor y director espiritual de las religiosas que allí moran. La historia que voy a contarte se desarrolla dentro de este monasterio y por más aterradora y espeluznante que parezca, es totalmente cierta. Solo he alterado algunos datos personales de los protagonistas para proteger su identidad, pero el núcleo de la historia es verdad. Hola, soy el padre Hortensio, sacerdote de la fraternidad sacerdotal Dei Verbum. Todo comenzó a mediados del mes de abril, cuando fui al convento a la dirección espiritual de las monjas. Era un día cálido y soleado, pero al entrar al convento sentí como un frío intenso se abatía sobre mí. Pensé en un primer momento que se debía a las piedras húmedas y a las frías paredes, pero era otra clase de frío. Era como el frío de una caverna, algo venido de otro mundo. Creí que se debía al contraste con el clima exterior, pero pronto me di cuenta de que había algo más. El lugar estaba infestado por algo oscuro y maligno que se escondía entre las sombras de aquel sitio sagrado. Nadie sospecharía eso de un convento, un recinto dedicado a la oración, la virtud y la presencia de Dios. Pero yo lo sentí, lo percibí con una claridad sobrenatural. Por tanto, como digo, aquel fue un día singular. Las monjas estaban nerviosas, inquietas. Sin duda algo había ocurrido durante la noche que las había alterado profundamente. Varias de ellas, sobre todo novicias, me esperaban a la entrada de la capilla con rostros pálidos y ojos asustados. La madre superiora, Sor Áñez, se me acercó con prisa y me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que algo extraño había sucedido durante la noche y que temía por la seguridad de las hermanas. Me llevó a su despacho y cerró la puerta tras de sí. Lo que me contó entonces me heló la sangre. Padre, lo que le voy a contar me estremece el alma. Anoche, cerca de la medianoche, cuando nos dirigimos a la capilla para comenzar nuestra vigilia nocturna de los lunes, que dedicamos a orar por turnos por los difuntos del purgatorio, nos topamos con una escena macabra, algo que desafía toda lógica y razón. En el lugar donde los fieles encienden sus velas por los difuntos al venir a misa, había una hermana, una de nosotras, al menos eso parecía, pero estaba irreconocible pues tenía el rostro desfigurado. Estaba como adherida a la pared, con la cabeza hacia abajo, semejante a una especie de lagartija de esas que se deslizan por las rocas y se ocultan entre las grietas. Esta aberración con hábito de monja devoraba las velas encendidas de los difuntos con una voracidad infernal. Las pocas hermanas que llegamos de primeras a la capilla quedamos paralizadas, contemplando aquel espectáculo de horror, y esa cosa nos miraba con sus grandes ojos vacíos y malignos, sin dejar de masticar la cera ardiente que le chorreaba por la oscura boca. Cuando terminó con las velas, se acercó a la fuente del agua bendita que está a un lado y la bebió con avidez, como si fuera un elixir maldito. Luego, con una agilidad sobrenatural, se fue trepando por la pared hacia el techo, donde desapareció entre las sombras. Casi no podía dar crédito a lo que escuchaba de los labios de la hermana Áñez, pero era la Madre Superiora, una de las monjas más ancianas y respetadas del convento. Además, hubo varias testigos de aquellos acontecimientos. «Hermana Áñez», le dije, «quédese usted tranquila. Voy a hablar con las otras hermanas y novicias para tener más detalles del asunto y tomaremos una decisión sobre lo que debemos de hacer al respecto». Fui recibiendo una a una de las hermanas que querían narrar lo sucedido. Primero las testigos del hecho, luego algunas otras, pero todas estaban conmocionadas y llenas de espanto por lo sucedido. Todas me contaron lo mismo con distintas palabras. Un monstruo con hábito de monja
pero con garras, colmillos y sin ojos rondaba por la iglesia del convento. Afirmaron que muchas veces habían desaparecido las velas que se encienden a los difuntos y habían encontrado seca la pila bautismal, pero no sabían a qué se debía semejante hecho. Ahora entendían la razón. La última hermana con la que conversé fue Sor Matilda, una de las monjas más ancianas y respetadas del convento. Ella, en otro tiempo, había sido la madre superiora de la orden y poseía una vasta erudición y una firme voluntad. Fue gracias a sus conocimientos que logramos descifrar algunos de los enigmas que rodeaban aquellos hechos macabros, aunque, como es obvio, no pudimos llegar al fondo de la verdad. Sor Matilda me dijo: «Padre Hortensio, mire esto, lea aquí», y me mostró un viejo libro de hechicería y magia negra que llevaba consigo. Era un tomo oscuro y enigmático, con una cubierta de cuero gastado y páginas amarillentas. Lo abrí con cierta vacilación y me encontré con páginas repletas de símbolos ocultos y hechizos de oscuridad. «¿Qué es eso, Sor Matilda?», le pregunté sorprendido. «Ese tipo de libros no deberían estar en un lugar como este. ¿Cómo lo consiguió?», le inquirí. «Lo sé, padre, y sé que se sorprendería, pero los que tenemos el duro deber de luchar contra las fuerzas del infierno debemos conocer sus artimañas y sortilegios», me respondió con voz enigmática. Yo asentí lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. «Comprendo, hermana, pero ¿qué tiene que ver esto con los sucesos del convento?». «Todo, padre, todo», me respondió. Luego prosiguió: «Este libro perteneció a una famosa bruja del siglo XVI, quien fue sierva y posesa de un antiguo demonio llamado Pititis. Esta bruja fue sorprendida infraganti en sus hechicerías y finalmente procesada en Alemania por la Inquisición protestante, luego quemada en la hoguera. Todos sus bienes y pertenencias fueron incinerados con ella. Se dice que de las llamas salían voces diabólicas que blasfemaban y lanzaban toda clase de maldiciones a los que la ejecutaban. Un reverendo protestante ocultó algunos de los libros para exorcizarlos y obtener así el poder de someter al demonio, pero aquel reverendo murió poco tiempo después en un terrible accidente. Su hermana recogió todos aquellos libros sin saber de qué se trataban, así como los anales del reverendo que relataban estos sucesos, y los donó a una abadía benedictina donde fueron guardados por años. Al pasar el tiempo, aquella abadía se convirtió en uno de nuestros conventos y finalmente, cuando abrieron este monasterio, muchos de los libros de aquel convento fueron traídos aquí, entre ellos este funesto libro de nigromancia. Hace años lo leí y sé con qué demonio nos enfrentamos. Es Pititis, el mismo que poseía a la bruja. Yo estaba con la boca abierta, perplejo ante aquellas palabras de la hermana Matilda, quien prosiguió su explicación. Pititis es uno de los más temidos y poderosos príncipes del infierno, embajador del diablo y ejecutor de sus órdenes. Su tarea no es, como la de otros demonios, seducir a los mortales con falsas promesas y tentaciones, para que al morir se condenen eternamente en las calderas del infierno. No, no es eso lo que hace. Su cometido es mucho más diabólico y perverso, pues consiste en arrancar a las almas del purgatorio que esperan la gloria celestial y aventarlas al abismo infernal. Sí, padre, como lo oye, su objetivo no son los vivos, sino los muertos. Aquellas revelaciones me dejaron sin aliento, sin capacidad de reacción. Un demonio disfrazado de monja, robar almas del purgatorio para condenarlas al infierno. ¿Qué clase de horror era ese? ¿Qué estaba pasando? Todo aquello me parecía una pesadilla, algo irracional e increíble. «Padre Hortensio, ¿se encuentra bien?», me preguntó la hermana Matilda. «Sí, hermana, disculpe, estoy tratando de asimilar todo esto», le dije un poco aturdido, como cuando una persona vuelve en sí luego de un desmayo. «Pero, ¿cómo puede Pititis llevar almas del purgatorio al infierno? ¿Qué relación tiene este convento con esa macabra realidad?», le pregunté consternado. «Pititis», continuó explicándome la monja, «devora las velas ofrecidas por el descanso de las almas de los difuntos. Al hacerlo, profana aquellas oraciones y, como todo lo que es tocado por las alas de Satanás,
las ensucia transformándolas en oraciones para él. Y el amor y la fe que depositaron los familiares o dolientes en aquellas velas los transforma en odio e impiedad. Recuerde que Pititis actúa en nombre de Satanás, que es el adversario, todo lo contrario a Dios y todo lo inverso. Por eso la cruz invertida, por eso el anticristo, por eso las 3 de la madrugada, la hora contraria a la muerte de Cristo, 3 de la tarde. El amor lo transforma en odio y las oraciones en blasfemias. ¿Y el convento?, pregunté a la hermana. El convento en sí no tiene nada que ver con lo que sucede, me respondió. Simplemente está infectado por una fuerza maligna que pudo haberse infiltrado en cualquier iglesia, cualquier lugar donde se enciendan velas en sufragio por las almas del purgatorio. Lo debió de haber infectado una de nosotras. Una hermana nuestra, con total seguridad, ha pactado con el príncipe de las tinieblas, permitiéndole invocar a este demonio con hechicería. Le presta su cuerpo para que el parásito Pititis se haga presente aquí en ella. Por eso se muestra portando un hábito de nuestra orden. No podemos sanear el convento sin dar con la bruja monja. Aún estábamos hablando estas cosas cuando escuchamos unos gritos desgarradores de pánico y gente corriendo. Unos pasos se acercaron hasta nosotros. Era Inés, una de las novicias. Estaba llena de miedo, casi no podía articular palabra, temblorosa y pálida como la muerte. «¿Qué sucede, hija? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así?», le preguntó la hermana Matilda. «Venga, padre, a la capilla. Algo horrible ha sucedido. Venga, hermana, esto es espantoso». Fuimos corriendo hacia la capilla y al llegar, ¡oh, horror! Algo aterrador, como nunca antes había visto, estaba allí en el medio de la iglesia. Parecía ser aquella cosa que habían visto las hermanas la noche antes. La monja poseída por Pititis estaba allí, en el suelo, abierta por el vientre, acanalada desde la zona genital hasta la garganta, con las vísceras afuera, diseminadas por las paredes de la capilla, igual que la sangre, como si hubiese estallado desde dentro. Un nauseabundo hedor contaminaba el aire, y de aquel cuerpo reventado salía una especie de vapor negro, como fluidos en forma de hilos que se retorcían en el aire. Voces sacrílegas se escuchaban provenir de aquellas vísceras que se agitaban, parecían hervir en el suelo. Sin duda Pititis, por alguna extraña razón, había decidido salir de aquel cuerpo sin esperar el ritual, cosa que despedazó a la monja. El silencio se apoderó de aquel lugar mientras veíamos espantados aquellas exhalaciones oscuras elevarse en remolinos.